¿Qué tal, culturiosos? Somos Iván y Génesis. El tiempo pasa y nunca vuelve atrás. Vivimos en constante cambio y evolución, de modo que los lujos, conquistas y descubrimientos del pasado constituyen la normalidad del presente. Y al igual que las innovaciones en el presente serán parte de la cotidianidad del futuro. Yo me pregunto, ¿cómo cambian las perspectivas con el paso de los años? Sabes, esto de las generaciones a mí siempre me ha llamado la atención. Principalmente ¿qué es una generación? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo culmina? ¿Cómo saber diferenciar las generaciones? Más que todo, ¿cuándo se crea una nueva generación? Exactamente, eso me parece muy, muy interesante. Y por eso me puse a investigar y Barthomeus, un investigador muy conocido, establece que hay dos maneras de agrupar las generaciones, por así decirlo. A ver, ¿cuáles son esas dos maneras? A ver, la primera es que las generaciones nacen cada 10 o 15 años. Entonces, y la segunda es que las generaciones surgen a partir de eventos históricos, de acontecimientos históricos. ¿Tú crees? Claro, espera, déjame argumentar una que calza perfecto para la segunda, que es con la que personalmente más concuerdo. Espera. Por ejemplo, ya hablaremos más adelante de la generación alfa, que es la generación en la cual nos encontramos. Esta generación comenzó en el 2010 y si seguimos la primera premisa de Barthomeus, que es que las generaciones comienzan de 10 a 15 años, o sea que es el periodo más o menos de duración de una generación, esta generación alfa estaría por acabarse en el 2025, ¿no es así? Claro, más o menos. Sin embargo, no me vas a negar que los niños que nazcan después de esta pandemia ya no va a ser la misma cuestión, no van a ser los mismos niños, no van a tener las mismas ideologías, costumbres, hábitos y todo lo demás que los niños que estuvieron pre-pandemia. ¿Me hago entender? Claro. Entonces, eso para mí da más peso a la segunda teoría de Barthomeus, que es que las generaciones surgen a partir de los eventos históricos. Claro, ¿tú qué opinas? Por ejemplo, yo concuerdo con lo que me dices, pero, también mi pregunta es, ¿qué pasa cuando no hay ningún acontecimiento entre una generación y otra? A ver, siempre hay acontecimiento. Entonces, un acontecimiento muy grande que por ejemplo, no marque como tal una generación. Entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, con mi hermana, ya que tiene, 14 años, yo tengo 20, entonces ya son generaciones totalmente distintas. Han pasado que solamente 6 años, pero aún así ya son generaciones diferentes. Tienen otro léxico. Exacto, es diferente en todos los aspectos, social, cultural, en la manera en la que ven la vida, en la que tienen sus visiones a su futuro. Entonces es totalmente diferente. Y es diferente a mi papá y a mi mamá y toda la vaina, pues que ya son generaciones como tal. Y a tus abuelitos también, y mis abuelitos. Realmente, y será diferente a la de tus nietos. Exacto. Entonces es eso. ¿Por qué se dice que una generación es mi papá, otra generación soy yo y otra generación... De hecho, ese es el concepto que yo tenía. Pues, mis abuelos son una generación, mi papá otra, pero yo otra. ¿a qué se debe esto? A que, como dijo Barthomeus, las generaciones comienzan cada 10 o 15 años. Y si te pones a analizar biológicamente, es el periodo que tienes para poder reproducirte, ¿no? Claro, más o menos. Entonces, no vas a comenzar una generación cada 5 años porque nadie se puede reproducir, cada 5 años. Un niño tengo mi hijo de 5 años, mi hijo no va a tener hijos, ¿no? Claro. Entonces, pues eso es la premisa que se establece. Bueno, pero sin más preámbulo, yo creo que ya una vez dicho esto... Hablemos de la primera generación, de la más antigua como tal. Claro, según tengo entendido, la generación de la cual más podemos hablar, la más antigua, es la generación perdida, ¿no es así? Claro que sí, la generación perdida, pues que es una generación que vivió durante la Primera Guerra Mundial y que son nacidos entre 1885 y 1900 más o menos. Claro, esta generación, yo creo que una de las características principales que tiene es la supervivencia, puesto que por primera vez está atravesando una guerra mundial. Claro, debe ser devastador,
atravesar una primera guerra como tal, o sea, y devastador porque en todos los ámbitos, para los que se van a la guerra como tal es difícil y para los que se quedan en casa también. Aún más. Claro, porque... aún más. Yo creo que es igual, o sea, parte y parte, difícil para los que se van como para los que se quedan en casa, porque los que se quedan en casa no es, o sea, que viven una maravilla, realidad, claro, o sea, u otra no. realidad, sino Y más viven que una todo, realidad viven en adecuada a la ascuas. guerra. Claro, en ascuas de que algún familiar fue a la guerra y no saben si retornará. Qué dolor, qué pena. Ay, qué buena. Hace tiempo que no escuchaba esa canción. Bueno, hoy me acordé de la escuela. Y sabes que esta generación perdida lleva ese nombre debido al espíritu desorientado, errante, sin dirección que deja. Porque no solamente con esta Primera Guerra Mundial que atravesó esta generación es un perdida, espíritu que te deja la guerra como claro, tal, o sea. no se perdió solamente el capital humano, sino que se perdió también las esperanzas, las expectativas, se perdió, por así decirlo, el horizonte que ellos tenían. Entonces, eso se va recuperando poco a poco y lastimosamente los hijos de esta generación, claro, ya conforman otra generación que es la gran generación como tal, pues que comienza con las personas nacidas entre 1901 y 1930. Y yo creo que esta es una generación muy difícil porque, o sea, sale de una guerra, o sea, de la posguerra de la Primera Guerra Mundial y ya va directamente a la Segunda Guerra Mundial. Dijo mi abuelita de Guatemala a Guatepeor. Sí. Realmente, o sea, sale de una y entra a otra, y yo creo que si la característica de la generación anterior era la supervivencia, la característica de esta generación es la supervivencia mucho más y también la adaptación que tienen. O sea, tienen que crear nuevas formas de supervivencia, tienen que crear nuevas formas de adaptarse a los distintos entornos que están viviendo. O sea, fueron los principales participantes de la Segunda Guerra Mundial. Y fueron también criados dentro de la Gran Depresión. Claro, durante la Gran Depresión. Que es de la posguerra de la Primera Guerra Mundial. Entonces, debe haber sido difícil. Algo muy difícil, ¿no? Claro, y estos padres que fueron, o sea, criados por padres que pasaron la Primera Guerra Mundial, estos padres atravesaron la Segunda Guerra Mundial y tuvieron hijos que son los que pertenecen a la generación silenciosa. La generación silenciosa. Yo creo que esta también es una generación que ya tenemos un poquito más de conocimiento porque prácticamente serían como nuestros abuelitos más o menos, ¿no? Claro, puesto que nacen en 1931, 1950. Claro, ya más o menos tienen ahora unos 70 años por ahí. Claro, pues, más o menos la edad y son de mi personas que abuelito, conocemos. Y yo creo que esta también generación es muy difícil, fue muy difícil porque fue la generación menos numerosa, ya que tuvo altas tasas de mortalidad infantil como tal, y debido a la manera en la que vivían, a la forma en la que vivían. Es que recién se estaban recuperando de una guerra, entonces la calidad de vida no era la mejor de todas, puesto que aún la crisis estaba a flor de piel. Claro, estaba la crisis ahí, era latente, consecuencia de los estragos que había dejado la guerra. Entonces no estaban en las mejores condiciones y aún así, o sea, los niños ya sabes que no dejan de nacer, entonces hubo una tasa de mortalidad, como lo dijiste, claro, muy alta. Y aquí está, pues si su generación anterior era la que vivió en la Segunda Guerra Mundial, que ya tuvo que ver con los nazis, estos de la generación silenciosa vieron por otro lado la caída de los nazis como tal, del nazismo. Ay, algo bueno, por lo menos. Y algo que destacar es que esta generación silenciosa debe su nombre a que guarda mucho respeto. Yo no sé si te has visto, si te has fijado, pero por ejemplo en mi abuelito y en los abuelitos como tal, una característica principal es que son muy trabajadores y muy austeros. Y ahorrativos también. Claro, austeros. Entonces ellos buscan economizar todo. O sea, yo no sé si te pasa con tu abuelito, pero mi abuelito es como que no viajen, no salgan, claro, cuídense a su familia. Y les gusta también pasar más en claro, o sea, es como familia, que son más hogareños. Ajá. Entonces ellos aprendieron a valorar a su familia porque tuvieron familiares que fueron para la guerra o que fueron... Y los perdieron ahí como tal. Entonces, o ellos mismos fueron a la guerra. Exactamente. Entonces ellos valoran a su familia, valoran mucho el tiempo de calidad en familia y el dinero. O sea, son muy trabajadores. ¿Por qué? Porque ya están cerca de una crisis, porque ya se puede acabar el mundo, porque ya, o sea, siempre pasan ahorrando bastante. Entonces, de estos padres austeros y trabajadores ya nacen los baby boomers. Los baby boomers, así es. Que son pues los nacidos entre 1951 y 1965. Esta se dice que es la generación al contrario que la anterior, que las anteriores que han sido poco numerosas. O sea, esta es la más numerosa todavía, ya que
ya que todos los hijos, o sea, de la generación silenciosa comienzan a reproducirse un poco más, ya que viven en un estatus social un poco más en paz, claro, más tranquilo. más estable realmente. Y de hecho que por eso se llama esta generación Baby Boomers. Esa generación se llama, debe su nombre al boom de babies que hubo, o sea, realmente no solo en América, no solo en Europa, sino en un nivel mundial, en un nivel global. Realmente fue un boom de niños, o sea, nacieron muchos, puesto que ya la situación de la guerra, la posguerra y las crisis como tal ya iban mejorando, o sea, ya se iba estabilizando no solamente un continente, sino todo el país en general, y pues a la voz de estabilidad, ya sabes que... Y los baby boomers ya tienen sus características, ¿no? O sea, que son personas experimentadoras, individualistas como tal. Claro, y mucho más cómodas. Sin mencionar que durante esta generación ya empieza a tener sus pequeños surgimientos la tecnología, sus pequeñas ya apariciones, ahí ¿no? está ya la televisión. Como la televisión, claro, o sea, exactamente. Ya comienza a cambiar como tal la forma de utilizar los teléfonos, ese tipo de cosas. Y la transición también de la televisión de blanco y negro a color. A color. Exactamente, o sea, son algunos cambios que se dan en esta generación que hacen que sea como que más estable, más considerable, ¿no? O sea, más tranquila. Y así como pasaron acontecimientos tecnológicos, también acontecimientos memorables, como por ejemplo la Guerra Fría. Claro, es que con justa razón, pues sí fue del 51 al 65. Ahí está la muerte de John F. Kennedy, de su hermano. Martin Luther King también. Bueno, o sea, su hermana... Sí. No, pero su hermano que es Robert Kennedy. Por cierto, también. Un paréntesis. No sé si has escuchado sobre la maldición de los Kennedy, que creo que podríamos hablar en un podcast. Porque sí, es súper curioso, importante. sí, es muy interesante. También de los Kennedy como tal, de la ñaña también hubo. Sí, claro, todos. Sí. Está el programa Apolo también que pasó claro, que ya estaba dando sus inicios, claro, en la guerra, propio de la Guerra Fría. Exacto, o sea, que era como el avance, quién llegaba primero a la luna, ¿no? Entonces exactamente, la URSS versus Estados Unidos. El tío Sam. Y también el reclutamiento al servicio para la guerra militar de la guerra de Vietnam. Claro, o sea, muchos acontecimientos memorables se dieron durante esta generación. Yo no sé si ya mencionamos lo de los misiles de Cuba. La guerra de los misiles de Cuba, fue algo que trascendió hasta el día de hoy y es un acontecimiento realmente memorable. O sea. Y muy penoso, o sea, para Cuba y duro para Cuba. Pero bueno, ahora como no es menos de esperarse, pues o sea, estos tuvieron sus hijos que ya son conocidos como tal, como la generación X. Claro. ¿No? Empezamos con la generación X y aquí empezamos con las letras, que es donde se empieza a nominar con propio... claro, X, Y, Z. Claro, así. Entonces, la generación X, nacidos desde 1966 hasta 1980, son propiamente los hijos de los baby boomers, y ¿no? ya son llamados también como inmigrantes digitales como tal, porque estos ya empiezan a familiarizarse con herramientas como la computadora, el teléfono, formas más... tecnológicas y más nuevas de aprender o de vivir en el mundo como tal. Claro, algo que destacar de ellos es que al ser inmigrantes digitales, si bien no son los nativos, obviamente como las generaciones de las que hablaremos posteriormente, pero ellos ya básicamente aprendieron para poder trabajar y eso los convierte en los que mueven el mundo a nivel laboral y económico. Y estos prácticamente tienen, o sea, un poquito de la generación anterior y un poquito de la generación siguiente, ¿no? Porque, o sea, están como un poquito jóvenes para pertenecer a su generación anterior y ya están como un poquito mayores para pertenecer a la generación que lo sucede. Sin embargo, esto se debe, yo creo, también al nivel educativo que tuvieron. O sea, realmente, o sea, se educaron, le dieron mayor prioridad a la educación y esto los vuelve más conocedores, ¿no? Ahora que mencionabas esto de que están muy jóvenes para aquello, muy viejos para lo otro, me recuerdas mientras leía, preparando el material para este episodio, me encontré con una generación que es una generación bien pequeña, la verdad, pero está entre la generación X y la generación Y. Es pequeña,
debido a que, o sea, pero no pasa desapercibida. Esta generación es conocida como la generación de los Zennials. Y eso es lo que te iba a decir, o sea, que es importante definir que unas cosas son los Zennials y otra cosa son los Centennials, que es de los claro, que vamos a hablar. ellos vienen después. Claro, eso vamos a hablar luego, pero si no, para que no se confundan porque se parecen nombres. Claro, así mismo. Los Zennials, en este caso es con X. Esta generación se lleva a cabo desde 1977 a 1983. Claro, para que te son como fijes los que están lo pequeña que es, o sea, lo corta que es esta generación. Sin embargo... Ni una década, o sea... Claro, no. Y sin embargo se considera una generación debido a que hubieron muchos cambios. Estos, para identificarlos así fácilmente, esta generación son aquellos que conocen la relación entre un bolígrafo y un cassette. Ay. Punto. Sí, o sea, realmente. Y en resumidas palabras, o sea, esta es una generación que fue demasiado joven para pertenecer a la generación anterior y está demasiado vieja para pertenecer claro, a la generación siguiente. Pero ya la generación siguiente de esa, pues ya vendría a ser los millennials como tal, que son una generación muy claro, criticada, pues por su forma de vida. Es creo que la más conocida. Claro, antes de que pasemos a los millennials, solo quiero aclarar que los Zennials son una generación aparte porque tienen parte y parte, ¿no? Ellos toda su infancia la pasaron en una era analógica, si esa es la palabra. Uh-huh. Es decir, o sea, pasaron en familia, casi no con mucha tecnología. Sin embargo, cuando llegaron a sus 20, o sea, ya estaban en edad de trabajar, claro, tuvieron que familiarizarse con la tecnología para así poder seguir entonces, adelante, básicamente básicamente se quedaron en parte y parte. Nacieron sin tecnología, pero tuvieron que adaptarse a la tecnología. Exacto. Porque ya... Lo cual los convierte en Cuspers. Momento cultural. Dícese Cusper a una persona nacida cerca del final de una generación y el comienzo de otra. Bueno, y como seguíamos entonces con los millennials, estos eran muy criticados, como lo decíamos, y pues, o sea, esto ya es la primera generación que se puede considerar como global, porque todo el mundo, o sea, ya con la era o sea, digital en la que vivimos, en la que todo el mundo se comparte, entonces ya todos nacieron como aprendiendo, teniendo como un mismo concepto de la vida, un poco más libres, en ideología como tal, o sea, y en la que podían expresar como tal sus ideas sin miedo a las represalias o algunas cosas así. Esta generación muy comúnmente es tildada de ser como perezosa, individualista. Sin embargo, yo después, o sea, de investigar, considero que en realidad, o sea, y no solamente por investigación, sino también por experiencia, o sea, puedo decir que es una generación que mueve masas, uh-huh, ya en el sentido de la digitalización, ¿no? Bueno, o sea, estos son lo que se plantean, lo consiguen como tal. Entonces me parece una generación muy luchadora, o sea, como tal. Claro, entonces, si bien estos son liberales así, no lo son tanto como la generación Z, que estos ya son nacidos como a partir del año 2000 y pues ya tienen sus 20 años más o menos, pues, y nada, estos son conocidos también como los Centennials y son un poco más emprendedores, más abiertos que los Millennials. Estos aprenden muy rápido de una forma autodidacta prácticamente porque, o sea, viven constantemente moviéndose de un lugar a otro y si no se conforman estando en algún lugar, o sea, se mueven a otro y si no consiguen un trabajo, o sea, lo crean. Entonces es totalmente impresionante todo lo que pueden hacer. Sabes, hace poco estaba escuchando, yo sigo en TikTok a Jimena Jiménez, no sé si tú la sigues. No tengo TikTok. Ay. Mátenla. Ok, perdón. Pido perdón por eso. Pero bueno, hablando de mi generación, la generación Z, puedo decir que sí, realmente... hace poco estaba viendo un TikTok de Jimena Jiménez y dijo algo que me llamó mucho la atención. La generación Z a menudo es tildada de ser una generación de cristal, la verdad que se ofende fácilmente, que pasa solamente en el celular, que no aporta mayormente a la sociedad, puesto que ya es un mundo aparte, ¿no? Sin embargo, esta generación, desde los 2000, se caracteriza por la revolución, es lo que ella decía. Somos la generación que no se queda callada, que si ve desigualdad social o violación de derechos de cualquier índole,
genera una lo marcha, dice. exacto, genera una marcha y no descansa hasta conseguir sus objetivos. Un ejemplo ahí tenemos a Greta Thunberg. Ajá, que es Claro, una la activista ambiental. ambiental, o sea, y fue a dar a la ONU y Ajá. dijo, o sea, es como que, ¿cómo se atreve? How dare you? Entonces es como que es muy, muy importante destacar esto y es en un nivel, o sea, general, sea por la naturaleza, por los derechos humanos, por los derechos animales, los derechos Pero- de la mujer, de todo, o sea, Ajá. realmente, y mira, para muestra un botón ahora con lo de Black Lives Matter, Matter, entonces es como que es importante. Pero eso es lo que te iba a decir, o sea, no creo que sea una generación como tal, como de cristal y ofendida, sino más bien que son los que hablan, o sea, porque antes de esa generación las personas no decían nada, entonces eran, qué sé yo, homofóbicos, ¿cuál era la otra palabra? Xenofóbicos, eran homofóbicos, xenofóbicos, Bueno, o sea, y todo tipo de fobia también, Ajá, o sea, realmente. cualquier tipo de fobia, pero aún así, o sea, no lo hablaban y era normal, pero ahora todos, o sea, hacen... o sea, no sé, desfiles, lo que sea, pero para llamar la atención, o sea, Claro, para saber que marchas, eso esté... marchas en nombre de lo que ellos piensan. Luchan, Básicamente o sea, no por se lo- quedan por los callados. Y ideales. ahora que mencionas esto de generación de cristal, cabe destacar que hay hay varias ideas y varios conceptos de generación de cristal. Sin embargo, los dos que más resaltan son lo que son como cristal y se ofenden y por eso se quiebran rápido. Entonces, pero también hay una que destaca que son la generación de cristal debido a que nacieron ya, son nativos tecnológicos y como tal han desgastado su vista muy rápido, su visión básicamente, o sea, interesante. si te fijas, hay niños, o sea, pequeñitos ya con lentes. Entonces, de hecho, un oftalmólogo muy conocido recomienda que salgan cada hora, ahora con esto de la educación virtual, se recomienda que cada hora salgan y miren al firmamento durante unos minutos con el fin de recibir luz natural y no solo luz artificial. He ahí, culturiosos, un pequeño tip por si ustedes usan lentes para que no perdamos la visión tan rápido. Sí, no, que es realmente la vista importante. tan rápido realmente. Bueno, sí. pero como hijos de la generación Z, ya están los de la nueva generación, los de la generación de ahora, que es la generación alfa. Estos son llamados así por el abecedario griego como tal, Claro. y llamados así por la primera letra del abecedario griego. Exactamente, era alfa. precisamente porque, ¿sabes que esta generación se iba a llamar A? Pero ya estaban las otras letras y no X, quería, ajá, exacto, sí, y no iba a confundir. haber como un desorden, entonces dijeron, bueno, inclusive hicieron como un censo y dijeron cómo se podía llamar esta generación y les pusieron A, le pusieron, no recuerdo otras opciones, y entre esas estaba alfa. Entonces por eso Es se que es llamó la más alfa. adecuada. Claro, y es que no iba a haber como una discrepancia en lo que eran las letras, ¿no? Ya estamos en la Z y nos vamos a la A nuevamente. Y así. Claro, Ahora, ¿qué pasa con la generación alfa? ¿Cuándo comienza? Comienza en el 2010, ¿no? Entonces yo creo que no sería tanto como los hijos, sino como los hermanos más pequeños, ¿no? Pero que a la luz de algún evento histórico o del cambio tecnológico que está surgiendo, que la tecnología avanza a pasos Ya viven agigantados. nuevas... Claro, o sea, ya es preciso que comience una nueva generación, realmente. Y aquí Ellos viene, ya nacieron, o sea, con... Claro, de nuevo viene lo de Bartomeus, que ahora Ajá. sí tiene sentido, ¿no? Que, Claro. o sea, mira, pasaron 10 años y ya comenzó, o sea, ya es otra cosa diferente. Y realmente. ellos creo que son, o sea, como los que ya nacieron como tal con la tecnología, o sea, desde antes de nacer ya Claro, ya eran vivían. estimulados desde Ajá. el vientre, realmente eran Con estimulados con tecnología. músicas, o sea, con iPads. De hecho, hay videos en YouTube sobre música relajante para que tu bebé dentro de tu vientre, o sea, no se estrese y cosas así, o sea, para estimular al bebé aún dentro del vientre, o sea. Claro, y se estima que pues para el 2020 ya esta generación abarca más o menos el 17.2% de la población Claro, mundial. sí. Ajá, dijo que iba a ser, Es según leí, bastantito, el va a ser- 17% de la población mundial, Según leí, imagínate. va a haber un auge ahora en el 2020 de esta generación, que es, por cierto, la generación actual en la que nos encontramos. Y yo creo que tienen muchas cosas por hacer, muchas cosas que experimentar y por las que luchar todavía. Exactamente, cada generación sin duda, cada generación es más revolucionaria, más sorpresiva y más espontánea que otra, o sea, que la anterior. Y es importante y la verdad eso me agrada, me parece muy interesante porque es literalmente sentarse a decir al tiempo, sorpréndeme.
Así termina este podcast. Ha sido un gusto compartir este diálogo con ustedes. Si te gustó este podcast, no dudes en compartirlo con tus amigos. Dale, no cuesta nada y puedes hacerlo siempre. Recuerda que puedes escuchar nuestros episodios en Spotify, Apple Music y también en YouTube. Asimismo, síguenos en Instagram como Yo Me Pregunto_S. Y si tienes alguna sugerencia o comentario, no dudes en escribirnos a nuestro correo yomepreguntos@gmail.com.